Así que los dejo con el doctor Egotardi. Muchas gracias. Muchas gracias. Es para mí realmente un gran honor ocupar la cátedra de esta fundación que honra a un grande soldado de nuestra patria y que este humilde soldado del mismo ejército en que sirvió el general Paz le rinde, y aprovecho para rendir un merecidísimo homenaje. Bien, el tema que nos convoca es la masonería y la Revolución de Mayo, o la importancia o la incidencia que tuvo la masonería en los hechos que culminaron con el 25 de mayo. Analizaremos el tema que nos convoca desde el punto de vista de la ciencia política, tratando de hacer abstención de nuestra pertenencia, adhesión y el resultado, de donde, con el devenir del tiempo, resultaría el surgimiento de nuestra nación. El significado de la palabra revolución es inquietud, alboroto, sedición grave, alteración en el Estado. También cambio violento en las instituciones políticas de un Estado. Estas dos definiciones pueden aplicarse a la Revolución de Mayo, en la que reinaron la violencia, la ansiedad y en algunos momentos la paz y la reflexión. Un pensador español contemporáneo, José Ortega y Gasset, ha apuntado, y esto es bueno que lo retengamos, que las retenciones se hacen contra los abusos de poder, mientras las revoluciones son dirigidas contra los usos de un sistema de Estado. Un régimen tiránico puede ser derrocado por un pueblo en rebeldía, cuando éste ha abusado de sus poderes. Pero cuando el movimiento se dirige contra las instituciones que usan del poder en forma determinada, se tiene una revolución. Ese fue el caso de las colonias españolas en el siglo XIX. Ahora bien, toda revolución lleva implícito tres factores que determinan su devenir y posterior resultado, siendo ellos: el primero, grupos, sectores, clases, etc., que coincidentemente sienten que sus intereses están afectados y cuyo cambio de situación no puede realizarse dentro del sistema imperante, debiendo, por ello, recurrirse a la violencia revolucionaria. Un segundo factor son las fuerzas de combate, regulares, irregulares, milicias, guerrillas, de agitación, etc., que enfrentarán a las del régimen y cuyo resultado definirá el éxito de la contienda. Es lo que llevó a Mao Zedong a afirmar con razón: la revolución nace de la boca de los fusiles. Un tercer factor es el marco ideológico que dará sustento a toda revolución. La justifica el emprendimiento revolucionario y a la nueva organización política, económica, social, etcétera, que, teniendo en cuenta los intereses de los participantes, surgirá de la revolución triunfante. Describiremos someramente los dos primeros para ahondarnos en el tercero, que es donde entra la institución masónica. Los sectores o grupos es el proyecto de quienes ejercían, en el caso de la Revolución de Mayo, las profesiones liberales, de los comerciantes no favorecidos por el monopolio, de los ganaderos, de los saladeristas, de los propietarios intermedios de la tierra,
de los funcionarios del régimen colonial, de los artesanos o pequeños industriales, los sacerdotes del clero bajo y medio, y de todos aquellos que están en la medianía del poder político, económico y social. Enfrentan a quienes reivindican el orden colonial, determinado por su regimentación de clase, por su determinismo tradicional, por los valores propios de orden, autoridad, creencias, prestigio, solvencia económica. Quienes, siendo los beneficiarios de la organización política que entonces existía, optan por el mantenimiento del status quo. Las fuerzas en combate o a enfrentar. Hasta el año 1806 y 1807, cuando es invadida Buenos Aires, la presencia militar española en los dominios del Reinato del Río de la Plata es escasa e integrada en su totalidad por regimientos españoles cuyos cuadros de oficiales son peninsulares o provenientes de otras colonias. Recordar el caso del capitán don Juan de San Martín, padre del Libertador. Es enviado a América y después de 14 años es vuelto, por más que él quiso quedarse porque ya era propietario y tenía su familia formada, fue devuelto a la península. Esto era para que las fuerzas, es decir, sobre todo los cuadros militares, no pertenecieran a la misma sociedad a la que estaban sirviendo. Sus efectivos no llegaban a los 1000 hombres. Producida la ocupación y reconquista en el año 1806, las autoridades coloniales y el pueblo todo comprenden la indefección en que se encuentran, dándose a organizar milicias con naturales del país, siendo sus jefes y oficiales elegidos por la propia tropa. Esto hizo que lo que va desde agosto de 1810, C6, primera invasión, llamada también Reconquista, hasta julio de 1807, segunda invasión o defensa de Buenos Aires, los efectivos milicianos llegan a ser más de 5.000, formados por jefes, oficiales y tropa en su totalidad, criollos y españoles, los menos, residentes y con familia en el país. Estos hechos son de tan fundamental importancia porque a partir de entonces la relación de fuerza se revierte drásticamente a favor de los nativos o criollos, futuros revolucionarios en 1810. Recordemos a algunos de estos improvisados oficiales. Saavedra, jefe del regimiento de patricios, con su jefe de batallones, Belgrano, Balcarce y Ortiz de Ocampo. En otros cuerpos se encuentran Viamonte, Martín Rodríguez, Ascuénegas, Díaz Vélez, los húsares comandados por Pueyrredón y de la Quintana, y otros que tendrían destacada actuación en la guerra de la independencia. Debemos recordar que la primera demostración de fuerza y superioridad fue en las jornadas del 1 de enero de 1809, cuando enfrentan desde la disuasión la asolada comandada por Martín de Álzaga, que pretendía derrocar al virrey Liniers, quien fuera repuesto por la intervención de esas tropas. Entonces, desde el punto de vista de las fuerzas, tenemos que hasta 1806-7, 1000 efectivos, tercio de vizcaínos, andaluces y montañeses, muy poca tropa y nada nativa. A partir de ese momento se revierte y pasan a tener superioridad estas tropas, que si bien eran milicianas, eran muy superiores a las hispanas o monárquicas. Bien, hemos visto dos. Ahora vamos al tercero importante y cuya una parte desarrollaré. El marco ideológico. Hemos estudiado como antecedente de la Revolución de Mayo en todos los niveles de la enseñanza, y así fue, que los antecedentes fueron la Revolución Francesa y Norteamericana,
con su sustento en el liberalismo surgido del positivismo, iluminismo, racionalista del siglo XVIII, cuyos ideólogos fueron Voltaire, Locke, Montesquieu, Condorcet, Diderot, entre otros. Estas ideas plantean a la vez una distinta forma de estudiar y fundamentar los fenómenos inherentes al hombre a través de la razón, único límite a la comprensión humana.